Los peligros de París, capítulo 5, de Bárbara Cartland. Yvette se encogió de hombros, pero un destello de indignación brilló en sus ojos, e hizo un mohín con los labios. Cuando Dubucheron le avisó que cenaría con el duque de Wolstanton, estaba segura de que cuando la noche llegara a su fin, ya sería su amante y podría cubrir la pila de deudas que se amontonaban en su apartamento. Sus derroches eran el comentario obligado de París, y en cierta forma eso añadía atractivo a sus ya muchos encantos. Los diamantes que siempre llevaba permitían a su amante en turno presumir de que Yvette le había costado una fortuna. Durante el Segundo Imperio quedó establecido que las cortesanas de París eran las más costosas y sensuales del mundo. Desgraciadamente, como siempre pasa, a una época de oro sigue una de depresión. Pero Yvette sabía que, como era la cortesana más cotizada del momento, bien valía los millones de francos que sus amantes gastaban en ella. Estar bajo la protección del duque de Wolstanton le daría un nuevo prestigio, amén de que era muy rico. Ni por un momento sospechó que el duque no se interesara en ella. No obstante, era un contratiempo que los acompañara una tonta jovencita, aunque sin duda Philippe Dubucheron la mantendría en su lugar y no le permitiría entremeterse donde no se le deseaba. Sin embargo, los ojos de una se iluminaron. Siempre había deseado conocer el Molino Rojo, aun cuando sabía que eso habría escandalizado a su madre. Pensó que al llegar a vivir con su padre en Montmartre, él la llevaría a ese lugar que en ese momento era la comidilla de París, y que para ella era solo un hombre. Como miraba hacia el duque, no se dio cuenta de que Philippe Dubucheron la observaba. Él no comprendía aún cuáles eran las intenciones del duque, pero sabía bien que el Molino Rojo no era un lugar adecuado para una. De hecho, estaba un poco nervioso por la reacción de ella. Sabía, igual que el duque, que el Molino Rojo se había convertido en el centro de atracción de los caballeros de clase alta, porque era el mayor mercado de prostitución en Europa. Las mujeres que lo frecuentaban eran tan costosas como las de los Campos Elíseos, pero el centro nocturno era bueno y los artistas, como Toulouse-Lautrec, que pintara los cartelones del lugar, lo convertían cada año en el lugar de moda. Pero si el duque insistía en ir al Molino Rojo, Philippe Dubucheron no trataría de impedírselo. La velada había sido una sorpresa desde el principio, y se dijo que no estaba dispuesto a discutir con el duque, sin importar lo que surgiera. Aunque lo consideraba un tanto fuera de carácter para un hombre que sospechaba era muy quisquilloso. Después de todo, se esperaba que cualquier inglés que visitara París acudiera al Molino Rojo, como los ratones al queso. El carruaje del duque esperaba, y era mucho más grande y cómodo que el de Philippe Dubucheron. Este último había supuesto que el duque sugeriría que fueran en los dos carruajes, por lo que el suyo esperaba en el patio. Sin que Dubucheron tuviera que preguntar, el duque dio la respuesta: «Viajaremos juntos». Se sentó entre ambas mujeres y Philippe Dubucheron en el asiento de enfrente. Durante el trayecto desde la Rue du Faubourg Saint-Honoré hasta Montmartre, Yvette aprovechó la oportunidad para susurrar al oído del duque palabras que por fortuna una no alcanzaba a oír. De cualquier manera, lo más probable era que no hubiera comprendido lo que se decía. Se dedicó a mirar por la ventanilla, encantada con los iluminados bulevares, la multitud de gente que desfilaba por las calles, los atestados cafés y por todo lo que le hablaba de París. Era la velada más emocionante que jamás hubiera pasado y, por el momento, estaba dispuesto a olvidar el mañana y los problemas a los que tenía que enfrentarse, para disfrutar cada instante, mientras que Yvette se ceñía cuanto le era posible al duque. Una permaneció en una esquina del carruaje para evitar cualquier roce con el cuerpo del duque. Al mismo tiempo, era muy consciente de su cercanía y de que, en una forma que no comprendía, la hacía sentir un poco extraña. Se dijo que se debía a que era inglés y, con excepción de su padre, diferente a cualquier otro hombre que conociera antes.
De hecho, le recordaba a su padre cuando ella era pequeña y amaba el sonido de su voz y la forma en que la levantaba en brazos. A temprana edad, se dio cuenta de que su padre parecía diferente a los franceses que veía cuando paseaba por la aldea, e incluso en las pocas ocasiones en que fue con su madre a París. «Me enamoré de tu padre», le dijo una vez su progenitora, «porque es muy apuesto y desde entonces lo amo, porque es el hombre más bueno y atractivo del mundo». Al recordarlo, le pareció a una que aún antes de la muerte de su madre, su padre había empezado a cambiar. No era solo el extraño atuendo que usaba porque era pintor. Parecía perder algunas de sus costumbres inglesas. Sin embargo, se dijo, hacía mal en criticarlo. El duque era todo lo que ella siempre pensara que debía ser un caballero inglés, además de poseer el título, y le pareció también que era un hombre recto y honesto. Eso era diferente a lo que sintió respecto al señor de Boucheron, aun cuando había sido muy amable con ella. Se preguntó si al duque le agradaría que la señorita Yvette lo tocara con sus manos enguantadas, y si se sentiría turbado por la forma tan posesiva en que se comportaba ella. Sintió que su madre lo habría considerado de mala educación, y una vez más se dijo que no tenía derecho a criticar. El duque había sido muy amable al invitarla a cenar. Deseaba hablar con él de pintura, en especial de las obras de su padre, pero sería difícil sostener una conversación seria con él, cuando la señorita Yvette escuchaba. «Me pregunto si volveré a verlo después de esta noche», se dijo con tristeza. En ese momento llegaron al Molino Rojo. Era mucho más grande de lo que esperaba y al entrar, el ruido que había era ensordecedor. Philip de Boucheron arregló que los condujeran a través de la multitud y les dieran uno de los mejores lugares, a un lado de la pista de baile. Una escuchó que la orquesta tocaba una romántica melodía de Offenbach. Era un arreglo muy diferente al que oyera antes, pero logró identificarla por encima de las conversaciones y las estridentes risas que apagaban todos los demás sonidos. Acababan de sentarse cuando se escuchó el toque de tambores para anunciar a La Goulou, una de las nuevas estrellas del molino. «Tiene solo 20 años de edad», escuchó una que Philip de Boucheron comentaba al duque. Entonces se sorprendió a sí misma, ahogando en exclamación por la forma en que la joven bailaba. Amplias enaguas blancas con encaje en la orilla se alzaban por encima de fina ropa interior, de terciopelo negro adornado con lazos de colores, que se agitaban cuando ella alzaba la pierna muy alto. Era una pierna muy bien formada, que sostenía muy derecha, cubierta de brillante seda y con una liga de diamantes arriba de la rodilla. Voluptuoso, alegre y provocativo. Era un tipo de baile que una jamás imaginó que pudiera existir. No se dio cuenta de que era en verdad muy atrevido, pero la dejó sin aliento, y mientras la multitud gritaba, «¡Más alto! La Goulou, más alto!», su asombro no le permitió ni siquiera aplaudir. La Goulou levantó la pierna, después agitó las caderas y se levantó las faldas para mostrar un corazón bordado en su trasero. El rugido que surgió de la multitud pareció cimbrar el lugar. Después siguió el can-can, que se había convertido en una especie de danza ritual, bailada con movimientos sensuales y mucho más sugestivos que los del baile original. Pero tenía una alegría indescriptible y sin duda era necesaria una gran habilidad para su realización. Muy derecha en su silla, una observaba lo que sucedía frente a ella, con las manos juntas sobre el regazo y una copa de champaña sin tocar. No se percató de que el duque la observaba mientras Yvette le susurraba al oído. También Philip de Boucheron tenía los ojos fijos en ella. Solo podía pensar que era el baile más fantástico y extraño que jamás había visto, y que se encontraba en un lugar extraordinario. A la vez comprendía que los pintores, como su padre, encontrarían cientos de diferentes rostros y poses para plasmar en sus obras. Cuando el espectáculo terminó y la multitud invadió la pista de baile, preguntó al señor de Boucheron: «Me indicará a los pintores que se encuentran aquí esta noche». Él miró a su alrededor. «Toulouse-Lautrec debe de estar en algún lado. Viene 2, 3 veces a la semana, y si puedo verlo se lo mostraré. Así como a Degas, que era amigo de su padre, y el caricaturista Metivet».
Dígame lo que opina del Molino Rojo, si es su primera visita aquí, intervino el duque, dirigiéndose a Una. Ella respondió con sinceridad. Es difícil poner en palabras, su señoría, lo que me hace sentir, pero puedo comprender por qué interesa a los pintores. ¿Por qué? La gente, los artistas, tienen rostros muy especiales. No son como la gente común que uno ve en otros lugares. Le pareció que el duque se mostraba escéptico, así que añadió apresuradamente. Al menos, no el tipo de gente que he conocido, claro. Eso no es de sorprender. Viene usted de Italia, pero ¿de qué parte de Italia? Ella no pudo contestarle porque Ivette exigió la atención del duque. En ese momento, un elegante caballero se acercó a la mesa. «Hola, Blaise», dijo al duque. «No esperaba verte por aquí. Te suponía en Londres. Allí estaba hasta ayer». Pero su amigo no lo escuchaba. Tomó la mano de Ivette y se la llevó a los labios. «Tuve suerte al encontrarla aquí. Tenía intenciones de visitarla mañana». «Espero que lo haga», respondió Ivette. «Baile conmigo», pidió el recién llegado. «Debo decirle algo importante». Ivette miró hacia el duque. «¿Le importa, querido, o prefiere bailar usted conmigo?» «Los observaré», respondió el duque. Ivette titubeó como si pensara en pedirle que bailara con ella. Entonces, con la clara intención de hacerlo darse cuenta de lo que se perdía, extendió los brazos hacia el otro hombre. «Vamos a mostrarles, Henry, cómo dos cuerpos pueden moverse como si fueran uno». Dirigió al duque una provocativa mirada, mientras se alejaban hacia la pista. El duque miró hacia de Boucheron. «Creo que la señorita Theroux debería retirarse temprano. La llevó a casa». Divertido, Philip respondió. «Sería una gran amabilidad de su parte, su señoría, pero por desgracia, en este momento, ella no tiene casa». «¿Qué quiere decir?» «Llegó hoy, como le dije, y tenía intenciones, cuando la velada terminara, de encontrarle algún alojamiento respetable. Su baúl, por cierto, se encuentra en casa de usted. Pensé en recogerlo más tarde». El duque también sonreía. «¿Mi casa?», levantó las cejas. «Lo consideraría un lugar respetable para que la señorita Theroux pasara la noche». «Sin duda sería mucho más cómodo que cualquier otro lugar que yo pudiera sugerirle. No puedo decidir si es usted muy astuto, clarividente o en extremo impertinente». El gesto de Philip de Boucheron fue tan franco que no necesitó acompañarlo de palabras. «Muy bien. Discúlpeme con la señorita Ivette y asegúrele que expresaré mi gratitud por el placer de su compañía de una manera apropiada». «Se sentirá desilusionada», respondió Philip de Boucheron, «pero estoy seguro que cualquier disgusto podrá aplacarse de la manera usual». «Por supuesto», respondió el duque, «y estoy seguro de que mañana me visitarán con los cuadros que me prometió. Estaré con usted, su señoría». El duque se volvió hacia Una y, sorprendido, vio que ella no escuchaba la conversación, porque miraba hacia la pista de baile. «Estoy segura», exclamó excitada, «que ese debe ser el señor Toulouse-Lautrec. Es tal como papá me lo describió, y dibuja a alguien de los que bailan». Philippe de Boucheron siguió la dirección de su mirada. «Sí, es Lautrec. No me sorprende que su familia se sienta abrumada por su apariencia». El enano de enorme y desproporcionada cabeza, gruesa nariz sobre la cual descansaban unos anteojos con montura de metal, y de espesa barba, tenía un aspecto grotesco. «No es culpable de su apariencia», observó Una con compasión. Iba a agregar algo cuando advirtió que el duque ya se encontraba de pie y levantó la mirada hacia él. «La llevaré a casa». «Gracias», respondió ella. Cuando se alejaban de la mesa, notó que Philip de Boucheron no lo seguía y lo miró consternada. «No se preocupe», señaló él con rapidez. «El duque la cuidará y su baúl está en su casa». «¿En dónde me hospedaré?» «El duque se lo dirá. Sígalo. No le gusta que lo hagan esperar». Fue imposible hablar mientras se abrían paso entre la multitud. Esperaron un poco en la puerta hasta que apareció el carruaje del duque. «Gracias por una velada tan interesante y emocionante», dijo Una con voz suave cuando ya avanzaban. «¿La disfrutó?» «Disfruté de la cena en su casa como nunca lo había hecho. Pero el Molino Rojo es algo que siempre anhelé conocer». «¿Por qué?» «Porque papá me habló de él y hasta las chicas de la escuela habían oído hablar del lugar». «¿La escuela?» «Estuve en la escuela en Florencia durante los últimos 3 años», le explicó Una. El duque guardó silencio un momento antes de decir:
Philippe de Boucheron le ordenó que me dijera eso. Una se mostró intrigada. No, ¿por qué iba a hacerlo? Pero supongo que debió decirle, su señoría, que vine a París, porque papá envió por mí. Pero ya lo encontré muerto. El duque notó que su voz se quebraba. Cuénteme lo sucedido desde el principio. Cuando mamá murió, empezó a decir una. Con sencillez y en unas cuantas palabras le contó que su madre había legado todo su dinero para su educación y que la habían enviado a un convento en Florencia. Le explicó que cuando su padre le enviara el telegrama, como respuesta a su carta, había regresado a Francia. No se dio cuenta de que por lo sencillo y escueto de su relato, despertó enseguida las sospechas del duque. Todo era increíble, pensó. Una joven inocente llega a París, encuentra a su padre muerto, y de Boucheron, un notorio conseguidor de mujeres, la lleva esa misma noche a cenar con un duque. Una vez más se dijo que se dejaba atrapar por de Boucheron, pero al menos el cebo era original y no solo una variación del mismo viejo tema, como lo era Yvette. De pronto decidió, aunque no estaba muy seguro del porqué, que Yvette no solo no lo excitaba, sino que en verdad le resultaba repulsiva. Las cosas que le dijera eran vulgares e inmorales, como nunca había escuchado antes en toda su vida. Una, en cambio, no había hecho el menor esfuerzo por atraer su atención o hacerse notar. Tal vez por esa razón le resultó difícil apartar la vista de ella. Es una buena historia, se dijo, cuando ella terminó. Sin embargo, sería una lástima demostrarle con demasiada prisa que no se dejaba engañar. Si era el juego que ella quería jugar, lo seguiría. Debió ser un golpe terrible para usted, llegar a París y encontrar muerto a su padre. Me resulta difícil creerlo, pero no lo había visto en 3 años, y creo que debió cambiar. ¿Qué la hace pensar eso? Su estudio no era el tipo de lugar que habría tolerado cuando mamá vivía. Así que el ver el estudio impidió que se sintiera desdichada. Lo hice, pero de alguna forma sentí como si hubiera perdido a papá hacía mucho tiempo. Su voz tenía una nota de tristeza, y la explicación era lógica y comprensible, pensó el duque. Pero de nuevo se dijo que eran demasiadas coincidencias. Era una coincidencia que llegaran a París el mismo día, que tuvieran una pintura lista para vender, y que a él le gustaría, y que él mismo no tuviera algún otro plan para esa noche. Sin duda, de Boucheron tenía preparada a la chica en espera de alguien que buscara algo diferente a las prostitutas de costumbre. Además, ¿qué muchacha que acabara de salir de un convento aceptaría viajar sola con él, en un carruaje sin tener dónde hospedarse, excepto, como de Boucheron insinuara, con él? Era inconcebible que el duque llevara a alguna de sus amantes a cualquiera de sus casas, pero en París era diferente. Allí se reservaba el derecho de actuar como le placía, sin permitir preguntas. Un año antes, cuando se entusiasmó con una encantadora bailarina del teatro de variedades, ella había vivido con él 1 mes, y cuando regresó a Inglaterra, la chica volvió a su propio apartamento. Seguramente, de Boucheron lo sabía. Sin embargo, el duque pensó que había logrado que una se mudara con él de una manera un tanto sutil. El baúl en su casa, el que ella no tuviera dónde hospedarse. La forma en que aceptó irse con él sin más explicaciones era algo planeado de antemano, y se preguntó qué habría hecho de Boucheron si él hubiese elegido a Yvette. Me siento honrado que haya aceptado hospedarse conmigo. Pudo insistir en que nos conociéramos un poco más. Estaba demasiado oscuro para que él viera la expresión en los ojos de ella. Hospedarme con usted. Voy a quedarme en su casa, su señoría, si así lo quiere. Por supuesto, sería maravilloso. Jamás soñé, nunca pensé, que me invitaría a ser su huésped. Eso, pensó el duque, era llevar su credulidad demasiado lejos. Creo que tal vez era la intención de Boucheron, y usted debió darse cuenta de ello. Fue muy bondadoso conmigo, cuando me encontró en el estudio. Me dijo que luego que vendiera el cuadro de papá, regresaría y haría planes para mi futuro. El duque no habló y ella añadió: verá, llegué a París con muy poco dinero, y fue una gran suerte que el señor de Boucheron pudiera vender el cuadro de papá. En verdad, una gran suerte. Y le dijo que le dará el dinero mañana, supongo. Sí, eso dijo. Así podría yo pagar un lugar donde alojarme esta noche.
y antes de venir a mi casa, en donde se cambió de ropa. El señor de Boucheron me llevó a su galería de arte. Una se rió. Me pareció un lugar extraño para cambiarme, ya que estaba todo cerrado, pero pude asearme y abrir mi baúl en su oficina. El duque no creyó una palabra. Estaba seguro de que todo era una mentira, de principio a fin. Pero concedía a Dubucheron y a Una el mérito de haber preparado una historia que parecía un cuento de aventuras en una revista para niñas de escuela. ¿Cuándo se había oído que alguien se cambiara de ropa en una galería de arte? ¿Y quién, excepto Dubucheron, pensaría en algo tan extraordinario como llevar el baúl de una joven a la casa donde le invitaban a cenar? Deseó reírse, pero se dijo que desenmascarar a Una arruinaría la diversión. Cuando entraron en el vestíbulo de la casa, el duque indicó al sirviente de servicio: «Tengo entendido que dejaron aquí un baúl antes de la cena». «Sí, su señoría. El caballero dijo que lo recogería más tarde». «Decidí que la señorita Tourou se quede aquí. Suban su baúl al dormitorio de las Rosas y ábranlo». «Muy bien, su señoría». Si te ha gustado, te invito a que te suscribas, a que me regales un me gusta y actives la campanita para que puedas seguir escuchando esta historia. Gracias.